Imagina esto. Estás viendo un mapa completamente negro, sin fronteras, sin nombres, sin continentes. Solo oscuridad. Y de repente empiezan a aparecer líneas luminosas como fibras ópticas incandescentes cruzando el planeta. Al principio son pocas, delgadas, dispersas, pero en cuestión de segundos se vuelven miles. Miles de hilos brillantes conectando cada punto del mundo con otro punto del mundo. Eso que estás viendo no son satélites, no son vuelos, no son cables submarinos, son barcos. Barcos portacontenedores, petroleros, gaseros, graneleros. Auténticas ciudades flotantes que se mueven en silencio sobre autopistas que nadie ve, pero que sostienen todo lo que consideramos normal. Tu ropa, tu móvil, la pantalla desde la que miras esto, incluso la taza en la que tomaste tu café esta mañana. Todos esos objetos cruzaron mares siguiendo rutas tan precisas como las carreteras de una ciudad. Y aquí viene la pregunta que quizás nunca te habías hecho. ¿Por dónde van los barcos? ¿Quién decide qué camino seguir? ¿Y por qué esas rutas son casi siempre las mismas, aunque haya miles de kilómetros de océano libre alrededor? Bueno, para entender esa red inmensa, primero tienes que olvidar por completo la idea de que el mar es un espacio vacío. En el mapa, los océanos se ven como zonas gigantes sin caminos marcados, sin semáforos, sin bordes. Pero en la realidad ocurre exactamente lo contrario. Los océanos tienen carreteras extremadamente definidos, solo que nosotros no las vemos. Los marineros, los capitanes, los oficiales de navegación, sí. Ellos ven corredores marítimos del mismo modo que tú ves autopistas en Google Maps. Y no es un camino completamente libre. Hay zonas prohibidas, zonas peligrosas, zonas congestionadas, zonas restringidas, zonas con piratería, zonas donde el clima destruye barcos enteros si entras en la estación equivocada. Y también están las zonas donde la profundidad cambia de golpe, donde un barco de 400 metros podría encallar como si fuera un coche cayendo en un socavón. Así que la pregunta correcta no es ¿por dónde van los barcos?, sino ¿por dónde pueden ir sin morir en el intento y maximizando el dinero del viaje? Porque sí, el océano es enorme, pero la industria naviera es brutalmente pragmática. Elige siempre el camino más corto, más seguro, más barato y más predecible. Y esas 4 palabras moldean el mapa del comercio mundial. Vamos a comenzar con las rutas más utilizadas del planeta. Y te aviso, no solo son las más transitadas, son literalmente las arterias del sistema económico moderno. La primera es una ruta tan importante que si mañana se cerrara, el mundo se paralizaría, la ruta de Asia a Europa, que conecta puertos como Shanghái, Ningbo, Shenzhen o Qingdao con Rotterdam, Hamburgo, Amberes o Marsella. Estas rutas siempre cruzan por el mismo cuello de botella, el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca es una línea de apenas 800 kilómetros entre Malasia, Indonesia y Singapur. Un lugar tan estrecho, tan saturado y tan crítico que por ahí pasa alrededor de la 1/4 parte de todo el comercio marítimo mundial. El motivo es simple. Es la vía más corta desde China hasta el Océano Índico y por extensión hasta Europa. Pero después de atravesar Malaca, los barcos no tienen vía libre. Tienen que cruzar el Océano Índico, uno de los mares más inestables del planeta, donde los ciclones pueden formarse en cuestión de horas. Por eso, incluso en esta parte, los barcos siguen corredores meteorológicos que cambian según la estación. Al llegar a la zona occidental del Índico, se acercan al segundo punto crítico de la ruta, el Canal de Suez, en Egipto. Suez es tan absurdo, tan artificial, tan estrecho y tan vital que es difícil de imaginar. Una zanja recta en medio del desierto por la que pasan barcos de 400 metros cargados con el 12% del comercio mundial. Si un barco se queda atascado, como ya ha pasado, el planeta entero sufre. Después de salir de Suez, los cargueros entran al Mediterráneo, cruzan el Estrecho de Gibraltar y finalmente llegan a sus grandes destinos europeos. Esta ruta es tan valiosa que a su alrededor se construyó la economía global moderna, la cadena de suministro que conecta las fábricas asiáticas con los consumidores europeos. Ahora saltemos a la segunda ruta más transitada del planeta, de Asia a Norteamérica, especialmente hacia la costa oeste.
Los Ángeles, Long Beach, Seattle, Vancouver. Aquí ocurre algo curioso. Esta ruta es recta a simple vista, pero en la práctica ningún barco sigue una línea perfectamente horizontal sobre el Pacífico. El motivo es el clima. El Pacífico Norte es una máquina infinita de tormentas, frentes fríos, depresiones atmosféricas y olas que pueden alcanzar los 20 metros. Por eso, las rutas transpacíficas se curvan hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de la época del año, buscando corrientes favorables, evitando tormentas y manteniéndose lejos de áreas donde el riesgo de colisión con otros barcos aumenta. La tercera ruta más importante conecta Europa con Norteamérica. Esta es la histórica ruta del Atlántico Norte, usada desde hace siglos, donde transitaron desde barcos mercantes británicos hasta inmigrantes que cruzaban hacia América. Hoy sigue siendo una autopista marítima ultra concurrida, pero también una de las más peligrosas por las condiciones del Atlántico. Olas gigantes, mares invernales hostiles y hielo flotante en latitudes altas. Por eso las rutas pasan más al sur en invierno y más al norte en verano, adaptándose a los hielos del Ártico. Y sí, podríamos pensar que existe total libertad al navegar, pero no. Los barcos están obligados a seguir rutas preferentes, como carriles invisibles, todo para mantener la seguridad y para evitar colisiones que, en aguas tan concurridas, serían inevitables si cada capitán hiciera lo que quisiera. Para entender realmente por dónde van los barcos, tenemos que hablar de algo fundamental: los cuellos de botella marítimos. Son puntos tan estrechos, tan estratégicos y tan inevitables que funcionan como embudos gigantes. No importa si estás llevando juguetes hechos en Vietnam, petróleo de Arabia Saudita o cobre de Chile. Si te diriges a cierta parte del mundo, tarde o temprano pasarás por uno de estos embudos. Y aquí viene lo sorprendente. Aunque los océanos son enormes, aunque hay miles de kilómetros a cada lado, la mayoría del comercio marítimo se concentra en apenas 14 pasos estrechos. 14 lugares que, si desaparecieran mañana, colapsarían la economía global en semanas. Ya mencionamos uno de ellos, Malaca, pero ahora vamos a profundizar en varios más, porque cada uno tiene su propia personalidad, sus reglas, sus riesgos y sus historias de barcos encallados, guerras, piratas o tormentas capaces de cerrar rutas enteras. Comencemos con uno de los más famosos, el Estrecho de Ormuz. Ubicado entre Irán y Omán, este estrecho es el embudo por el que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Sí, una quinta parte del combustible que mueve el planeta. Los superpetroleros que vienen de Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar o Emiratos Árabes no tienen alternativa. Su única salida al océano es Ormuz. Es un corredor tan delicado que cualquier tensión política, cualquier incidente militar, cualquier dron, barco militar o escolta naval puede alterar los precios del petróleo global en cuestión de horas. Pero incluso después de atravesar Ormuz, los barcos petroleros no respiran tranquilos. Deben enfrentar el Golfo de Adén, uno de los puntos más conflictivos de las últimas décadas, especialmente por la piratería. Por eso los buques de gran tamaño tienen rutas estrictamente establecidas, patrullajes militares internacionales y protocolos de autoprotección mientras avanzan hacia el Canal de Suez si su destino está en Europa. Y esta es una ruta tan peligrosa que ha dado origen a convoyes escoltados, zonas de tránsito obligatorias, maniobras específicas para evitar ataques. Ahora vamos a saltar de un extremo del mundo al otro para hablar de uno de los cuellos de botella más extremos que existen: el Paso de Drake, entre Sudamérica y la Antártida. Este no es un paso comercial masivo como Suez o Malaca, pero es un área de tránsito clave para todo barco que quiera rodear el continente americano. ¿Por qué pocos lo usan? Porque es el mar más violento del planeta. Olas de 15 a 20 metros son comunes. Las corrientes, el viento, los icebergs y el movimiento constante del mar Antártico hacen que sea prácticamente una zona prohibida para el transporte comercial moderno. Hoy casi ningún barco mercante se arriesga a usarla. ¿Por qué lo harían, pudiendo tomar una alternativa 1000 veces más segura? Esa alternativa tiene nombre: el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es la ruta que conecta el Atlántico con el Pacífico sin rodear Sudamérica.
un atajo tan brutal que acorta viajes en 8.000 kilómetros o más, pero también es un cuello de botella en toda regla. Estrecho, lento, congestionado, extremadamente regulado y vulnerable. En Panamá los barcos no navegan, son remolcados, asistidos, elevados y descendidos por un sistema de esclusas que funciona como un ascensor acuático gigantesco. Es tan complejo que un solo error puede detener el tránsito global. ¿Y sabes cuál es la mayor amenaza del Canal de Panamá hoy? No son las tormentas, no son los accidentes, es el agua. En los últimos años, la sequía ha obligado al canal a reducir el número de barcos diarios y a limitar el calado permitido. Menos agua significa barcos más ligeros, menos carga y demoras gigantes. Ahora viajemos a otro punto crucial. El Estrecho de Gibraltar es el paso obligatorio entre el Atlántico y el Mediterráneo. Un corredor tan estrecho que a veces parece una autopista de 6 carriles comprimida a 2. Miles de barcos lo cruzan cada año conectando Europa, África y el Canal de Suez. Gibraltar tiene algo especial. Es una mezcla de tránsito intenso, corrientes extremadamente fuertes y maniobras precisas. Un error ahí puede generar incidentes graves, especialmente cuando barcos gigantes deben coordinarse con embarcaciones más pequeñas. Y ya que hablamos de lugares extremos, no podemos dejar fuera a uno de los más temidos. El Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Antes del Canal de Suez, todos los barcos que viajaban entre Europa y Asia debían rodear este cabo. Hoy es una ruta secundaria, pero no está muerta. Cuando Suez se bloquea, cuando hay conflictos en Oriente Medio, cuando un barco no paga la tarifa del canal o simplemente cuando los costos del combustible bajan mucho, algunos capitanes prefieren rodear África, a pesar de que el viaje es miles de kilómetros más largo. ¿Por qué? Porque evitar Suez puede evitar riesgos políticos o colas de espera de varios días. El Cabo de Buena Esperanza sigue siendo un monstruo. Mares enormes, tormentas inesperadas, vientos violentos, pero para muchos barcos es la alternativa necesaria. Hasta ahora hemos hablado de rutas globales, vías maestras, cuellos de botella, pero falta algo importantísimo para entender cómo se mueven los barcos. Las rutas cambian dependiendo del tipo de barco. Los portacontenedores siguen ciertos caminos, los petroleros otros, los barcos de gas otros y los graneleros otros muy diferentes. No todos pueden pasar por los mismos lugares, porque no todos tienen el mismo tamaño, la misma profundidad, el mismo calado ni la misma maniobrabilidad. Hasta ahora ya sabes que el planeta está cruzado por auténticas autopistas marinas invisibles, llenas de cuellos de botella, zonas peligrosas y corredores obligatorios. Pero todavía falta una pieza clave para entender cómo se mueven realmente los barcos. No todos los barcos pueden usar las mismas rutas. Parece obvio, pero en realidad es el secreto que define por qué un buque va por un lugar, otro por un camino diferente y otro debe desviarse miles de kilómetros aunque haya una ruta aparentemente más corta. Vamos a empezar por lo más evidente. El tamaño del barco. Si el barco es pequeño, puede pasar casi por cualquier parte. Pero si es gigantesco, y cuando digo gigantesco, hablo de barcos como el Ever Given. De casi 400 metros de largo entonces, el mundo se vuelve mucho más estrecho. Los barcos más grandes del planeta, los llamados ULCB, Ultra Large Container Vessels, no pueden pasar por cualquier sitio. Tienen limitaciones severas. Calado, ¿cuánta profundidad necesitan para no tocar el fondo? Manga, ¿qué tan ancho es el barco? Air Draft, ¿qué tan alto es para no chocar con puentes? Maniobrabilidad, ¿qué tan capaces son de girar en pasos estrechos? Regulaciones, muchos canales tienen límites de tamaño estrictos. Por ejemplo, los barcos más grandes no pueden cruzar el Canal de Panamá tradicional. Solo algunos pueden usar la ampliación de 2016, pero incluso así, muchos siguen siendo demasiado enormes. En el Canal de Suez, los barcos gigantes pasan, pero con márgenes mínimos, escoltados bajo normas estrictas y a velocidades muy controladas.
En el estrecho de Malaca, los barcos gigantes deben cruzar solo por el canal profundo, porque hay zonas de apenas 25 metros de profundidad donde un supercarguero quedaría varado. Y si creías que eso ya era mucho, espera. El tamaño también influye en las rutas en mar abierto. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es un barco, peor lo pasa en olas cruzadas, giros bruscos y tormentas repentinas. Así que un barco pequeño puede cortar el Pacífico casi en línea recta. Uno gigante, no. Debe seguir corredores meteorológicos específicos que eviten zonas donde el oleaje coincide con su periodo de rolido. Porque si lo hace, entra en resonancia. Y cuando un barco de 200.000 toneladas entra en resonancia, la situación se vuelve peligrosa. Ahora hablemos del tipo de carga, porque no es lo mismo viajar vacío, lleno o con mercancía delicada. Portacontenedores son los que mueven de todo, desde lavadoras hasta peluches, desde azúcar hasta baterías de litio. Van rápido, son altos, grandes y siguen rutas optimizadas para minimizar el tiempo y maximizar la velocidad. Los retrasos son muy caros para ellos. Petroleros son lentos, inmensos y muy sensibles al calado. Muchos no pueden pasar por Panamá. Otros deben esperar horarios específicos para cruzar Suez. Además, por seguridad, deben evitar zonas de piratería más que cualquier otro tipo de barco. Gaseros y LPG transportan gas licuado. Son extremadamente sensibles a golpes, temperaturas, vibraciones y riesgos geopolíticos. No pueden cruzar ciertas zonas sin escolta. A veces deben desviarse cientos de kilómetros para evitar riesgos, especialmente en áreas como Yemen, Somalia o el mar de China meridional. Graneleros llevan trigo, hierro, carbón, cemento, minerales. Son barcos muy pesados y profundamente cargados. La profundidad es crítica para ellos. Muchos puertos no pueden recibirlos y eso define sus rutas desde antes de zarpar. Ahora, introduzcamos otro factor que condiciona todo: el costo del combustible. Los barcos no tienen autopistas gratis. Cada kilómetro extra significa miles de dólares en combustible. Por eso, cuando el precio del combustible está bajo, algunos barcos prefieren rutas largas pero más seguras. Cuando el combustible está caro, buscan rutas cortas, aunque tengan más riesgos. Y aquí aparece una de las decisiones más importantes que toma un capitán: la velocidad de navegación, o slow steaming. Los barcos modernos no siempre navegan a máxima velocidad. De hecho, muchas veces viajan más despacio a propósito. ¿Por qué? Porque la resistencia del agua crece de forma exponencial. Un pequeño aumento de velocidad puede aumentar el consumo de combustible en un 40% o más. Así que la ruta final no solo depende de por dónde es más corto, sino de dónde es más eficiente viajar a menor velocidad. Ahora viene otra parte fascinante. Las rutas cambian todas las semanas por el clima. Cada día se generan mapas con predicciones de altura de olas, corrientes, formación de tormentas, hielo marino, ciclones, vientos dominantes, áreas con riesgo de resonancia. Hay software que calcula 30, 40 o incluso 100 rutas posibles y elige la mejor según el tipo de barco, su carga y el nivel de riesgo permitido por la naviera. Un barco no navega al azar. Navega como un avión, con ruta planificada, monitoreada y ajustada en tiempo real. Ahora viene un concepto poco conocido: las zonas que están prohibidas o restringidas. Sí, prohibidas. Hay áreas donde está terminantemente prohibido navegar. Reservas ecológicas, zonas de tráfico de ballenas, áreas militares, campos de minas históricas, zonas con fibra óptica submarina, áreas donde el fondo marino es demasiado irregular. Todo eso obliga a los barcos a seguir corredores mucho más estrechos de lo que la gente cree. Y aún falta algo más: geopolítica. Las rutas pueden cambiar de un día para otro por guerras, ataques, sanciones, cierres de puertos, conflictos territoriales, bloqueo de canales. Es por eso que el mar, aunque parezca infinito, funciona como una red de carreteras con reglas rígidas, cuellos de botella, desvíos y semáforos invisibles. Y ahora entiendes la verdadera respuesta a la pregunta del video. ¿Por dónde van los barcos? Van por los mismos lugares, siempre, porque no pueden permitirse improvisar.
Porque el mar no es un espacio vacío, es un sistema global milimétricamente planificado. Y esas autopistas invisibles, aunque no las veas, están moviendo tu vida cada segundo.